Nuestro invitado de hoy es un colega nuestro muy apreciado en la radiodifusión y el periodismo colombiano, don Guillermo Díaz Salamanca, el hombre de las mil voces, quien a partir de este momento se integra con nosotros a la tertulia en directo y sin barrera con los narradores del deporte. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido y pues agradecerle el hecho de haber aceptado la invitación para compartir con nosotros esta amena tertulia en directo y sin barrera. Ramón Alberto, un saludo cordialísimo para usted, para el Tato, Carlos Alberto, Benjamín, para Chuy, todos los que van a estar y los que ya vienen en camino. Muchas gracias por la invitación, muy amable, y aquí estamos para pasar un rato, ojalá muy divertido y muy amable. Mi querido Guillermo Díaz Salamanca, mi hermanazo, tenerte hoy es un honor porque la gente en el mundo se va a enterar de cualquier cantidad de cosas del ciclismo, porque fuiste narrador de ciclismo, fuiste narrador de fútbol y después incursionaste en el humor, donde estás vigente todavía, un monstruo de la imitación, de la producción, creador de la deportiva y de cualquier cantidad de cosas bellas en la radio. Me encanta tenerte hoy en este staff. Hombre, Benjamín, fuerte abrazo, querido Benja. Hacía rato no tenía la oportunidad de intercambiar con Benjamín Cuyuvea. La tecnología y la pandemia nos brinda esta posibilidad. Qué bueno, Benja. Me alegra verlo, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Se integra el maestro Jorge Eliezer Campuzano. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. A ver, tenemos algún pequeño detalle de sonido con Jorge Eliezer Campuzano. Micrófono de Jorge. Tenemos ahí un pequeño inconveniente. Esto es en vivo. Ahí así está. Que ahora sí lo tenemos. Espectacular. ¿Qué tal? Gracias Muy bien. a Dios. Gracias a Dios hay fútbol. Guillermo, comenzaste, el comienzo fue locutor normal como empezamos todos. Luego tu paso fue la radio deportiva, un poco la radio deportiva, pero entre todo eso venía yo recuerdo que te llamaban todos a que hicieras personajes y tal, y creo que el tema comienza después por mí, pero creo que centrémonos más en los comienzos, porque es lo interesante, el paso de locutor a locutor deportivo, porque narraste mucho tiempo. Bienvenido, también una gran satisfacción para un compañero y un amigo. Trabajamos muchísimas veces, trabajamos muchos años, es un gran compañero y sobre todo una gran persona. Bienvenido, Guillermo. Jorge Eliezer, muchas gracias. Muy querido, muy amable. Mire, yo comienzo en emisora Mariana de Bogotá y resulta que emisora Mariana era una escuela, la verdad, era una escuela de radio. Allí había un grupo deportivo que lideraba Jairo Moncada Cortés, él era el relator. Entonces, después de hacer un proceso de comenzar a leer edictos, leer noticias, pasar de coordinador, en esa época había coordinador en el estudio. Un día me llevaron al estadio a hacer comerciales, a leer la pauta comercial y bueno, comencé a hacer ese oficio y otro día en un acto de absoluta irresponsabilidad de los curas que manejaban la emisora, me pusieron de comentarista porque el comentarista no llegó y me pusieron a comentar y pues, bueno, yo decía más o menos lo que veía, ¿no? Ahí me quedé un buen rato, le comentaba a Jairo Moncada y un día el padre se llamaba Francisco Pajares, un cura español. Como el martes en 3 semanas me dice, el domingo, Jairo Moncada no va a narrar más. Le dije, ¿qué pasó, padre? Me dijo, Jairo se ha retirado, se fue a trabajar a Radio 1020, que la manejaba Armando Osorio Herrera. Entonces, el domingo vamos a tener un nuevo narrador. Quiero que estén muy bien preparados porque viene un narrador diferente a Jairo, tal, bien. Llegamos al estadio, jugaba Nacional con Santa Fe, Nacional con Millonarios. Oigan, Jorge, llego yo al estadio, las transmisiones comenzaban a la 1, Lucho Escobar, un saludo cordial, las transmisiones comenzaban a la 1 de la tarde en la emisora Mariana, yo llegué y comenzamos todo el previo de la transmisión y el narrador por ninguna parte,
Y más o menos faltando unos 20, 25 minutos para que comenzara el partido, el padre me dice, aliste las alineaciones porque este narrador va a llegar sobre el partido. Y bueno, pues ahí estaban las alineaciones listas, todo. Y vino el momento del partido, el narrador, no había ningún narrador. Me puso a narrar a mí, me dijo, ¿narras tú? Le dije, padre, yo nunca he narrado. Me dijo, por eso, mejor todavía, hágalo como lo sienta. Y le dije, padre, pero a ver, me parece muy responsable el tema. Me dijo, no te preocupes, vamos a hacerlo tranquilo, sin presión. Mire, fue una experiencia primero de mucho susto. Segundo, el partido por fortuna quedó 0-0. Yo decía, en esa transmisión muchas veces dije la palabra balón y la palabra pelota. Yo veía que el cura pues tomaba notas ahí, pero no sabía de qué. Cuando terminó el partido, el grupito que transmitía el juego, el padre nos llevó a la emisora y nos puso la grabación. Y cogió un papelito y me dijo, estas palabras no las vas a decir en el próximo partido. Ni balón, ni pelota, ni pasa para no sé quién. O sea, me hizo un curso, el cura, cosa que le agradezco mucho, por supuesto, y me recomendó que leyera el suplemento literario del Tiempo y que las palabras que no entendiera les buscara su significado. Es decir, para dar más léxico, más capacidad de hablar o de relatar o de improvisar. Y bueno, pues ahí fue el comienzo, fue el primer partido. Después vinieron muchos más, duré un par de años. Pero Guillermo, haciendo fútbol, señor. Guillermo, perdona mis compañeros, pero tengo una inquietud. O sea que el narrador no existía. No existía. Desde el comienzo en la mente del cura, el narrador era tú. Claro. El padre Pajares. Oiga, hombre, y pasan cosas, bueno, vienen un par de años de fútbol en la Mariana. Siempre hacíamos los partidos en el Estadio El Campín, acompañando a Millonario Independiente Santa Fe. Y un día Jairo Moncada se fue, lo llamaron creo que de RCN tal vez. Y a mí me llama Armando Osorio. No, yo había pasado a trabajar en Radio 5 de Villavicencio. Me fui a hacer el fútbol desde Villavo. Veníamos a Bogotá todos los fines de semana, transmitíamos desde el Campín y volvíamos para Villavicencio. Ese fue mi primer año rural. Yo era un pelado. Y voy a Villavo a trabajar a Radio 5. Allá veníamos a transmitir el fútbol. Y un día Armando Osorio me dice que ¿por qué no paso a reemplazar a Jairo Moncada en 1020? Yo decía, vea, esto es muy curioso. O sea, Jairo estaba en la Mariana, yo lo reemplazo en la Mariana. Jairo va a 1020, allá llego a reemplazarlo a 1020. Estuve un año más o menos en Radio 1020 haciendo fútbol visitante. Yo acompañaba a Millonario de Santa Fe en los partidos que jugaban fuera de Bogotá. Y un día vino un partido de Santa Fe con el Once Caldas, o tal vez era Cristal Caldas en esa época, en Manizales, y había un problema con el aeropuerto de Manizales. Creo que es la única vez que ha habido problemas con el aeropuerto de Manizales. Oiga, hombre, y volé con mi comentarista, tal vez haya sido Alfonso Blanco el comentarista, volé a el Pocho Blanco, Armenia, volé a Armenia. En Armenia tomé un taxi, nos subimos a Manizales, llegamos obviamente muy sobre la hora de comenzar el partido, pero Jamer Londoño, que era el relator de La Voz del Ruiz, al aire va diciendo, y nosotros veníamos oyendo la transmisión, por supuesto, a los compañeros de Radio 1020 de Bogotá, no hay ningún problema con el sonido, todo está ok, pueden arrancar su transmisión. Yo llegué al estadio, entro, busco mi sitio de transmisión, no había retorno en efecto, pero ya ellos habían dicho que estaba todo perfecto. Transmití el partido, terminó el partido, cogimos el Expreso Bolivariano, su bus preferido, que si no lo dejamos, arrancamos para Bogotá, llegué a la madrugada a Bogotá y una hermana mía me dice, ¿por qué no salió su transmisión? Entonces le comenté y me dijo, no, ahí salió una transmisión de otro señor. Entonces ya que yo imaginé uno llegar como a las 3, 4 de la mañana, porque eran 8 horas en flota, y quedé con esa inquietud, madrugué y me fui a Radio 1020, estaba Armando Osorio muy furioso conmigo, de paso él era de muy mal carácter, infortunadamente don Armando ya murió, pero era una voz fantástica, ustedes seguramente lo recordarán. Oiga, hombre,
Y tuvimos una discusión bárbara porque yo viajé, yo transmití el partido, yo me saludé con Jamer Londoño, con los muchachos de La Voz del Ruiz en el entretiempo, me devolví, le transmití el partido al Pocho Blanco. Esa fue una experiencia muy desagradable porque la transmisión no salió y porque me quedé sin puesto porque me agarré con Armando Osorio. Me echaron de Radio 1020 más o menos por la garrotera que tuve con el gerente por todo ese episodio. Ahí vamos, en 1020. De ahí paso a Super. En Super estaba Pastor, estaba Oscar Munévar, estaba Arturo Jaimes. Había una banda tremenda ahí. Arturo Jaimes, estaba Celis. Perdón, Alejandro Celis, sí. Alejandro Celis y Gustavo Torres hacían... Gustavo Torres, no, Gustavo estaba en Todelar. Alejandro Celis con otro hacían como las tribunas en el estadio, más o menos. El caso es que yo llegué al grupo porque Eduardo Aponte me dio la mano para entrar ahí. Eduardo Aponte Rodríguez, gran lector de noticias, y era el subgerente de la cadena Super, y por él entré al grupo deportivo, y ahí estuve un tiempo en Radio Super de Bogotá con los amigos Pava. Más o menos digamos que ese es el comienzo de la parte de la transmisión de fútbol. A mí me tocaba hacer, digamos que en esa época uno más o menos era todero, había transmisiones de cuanta cosa, de patinaje, de atletismo, de carreras de bicicletas en los barrios de Bogotá por la mañana, el fútbol profesional en la tarde, algunas veces ocasionalmente baloncesto. O sea que siempre andaba ocupado. Qué bueno. Pues hombre, Memo, te está saludando el Tato y yo quiero preguntar de esa famosa cajita, esa cajita mágica que tiene miles de ondas hercianas. Pues estuvo bien para que llegara Guillermo Díaz Salamanca, porque yo me vengo a conectar con Guillermo Díaz Salamanca. Ya lo veía en los estadios con Radio 24, pero ya cuando lo vimos en esa faceta de humor, de imitador, un orfebre para sacar sonrisas y pulirlas a nivel de Caracol Radio, pero era una cosa contradictoria, porque si no me equivoco, Memo, usted era el gerente del grupo radial en Pereira, pero trabajaba los viernes para ese producto nuevo que era la Luciérnaga, que en la mente de Yamid y Hernán Peláez se creó los viernes en la noche. Entonces, devolvámonos un poquito, Tato, con un saludo muy cordial, y qué bueno poder charlar con usted, hombre, Tato, y con todos los queridos compañeros. Mire, yo estoy un tiempo en Super, de ahí paso a Radio Melodía con los Páez. Hacía también fútbol en Radio Melodía. El relator era Gerardo Páez, el locutor de noticias era Gerardo Páez, el director de la emisora era Gerardo Páez, el dueño de la emisora era Gerardo Páez, sigue siendo, y don Efraín Páez Espitia. Medio marcolino el tipo. Pero mucho. Y hacía programas en francés a las 5 de la tarde para la gran colonia francesa residente en Bogotá. En Aracataca. La sintonía vastísima. Pero muy, esa familia, una familia conmigo por lo menos extraordinaria, la verdad, los Páez. Entonces, estoy en Radio Melodía y me ofrecen una cosa muy curiosa. La dirección de una emisora en el Amazonas, Ondas del Amazonas en Leticia, y en esa época en ese acto de irresponsabilidad que me caracterizaba, me fui para el Amazonas, Lucho. Allá fui a parar, estuve 6 meses, y estando allá, transmitíamos partidos se jugaba fútbol, brasileros, peruanos y colombianos, había unos equipos, era muy curioso, y había hasta unos jugadores que resultaban interesantes por el fútbol que practicaban, pero el calor no se lo aguantaba absolutamente nadie. El clima es bárbaro, realmente bárbaro. Estuve 6 meses, y alguna vez estando allá pasó una cosa muy curiosa. La emisora tenía radioteatro y llegó un mentalista, el profesor Kendur llegó allá a Leticia. ¿Y cómo le parece que el profesor Kendur comienza a hacer un espectáculo en ese teatro? Supongo que tenía su gente preparada para eso, pero había una persona con los ojos vendados, y el profesor le mostraba una cédula con los ojos vendados, y el tipo decía: esa cédula es de Lucho Escobar, número tal. Y yo decía, esto es una locura. Bueno,
Terminábamos después de la presentación del Mentalista jugando microfútbol en un parque cercano a la emisora. Nos íbamos a jugar microfútbol y el profe del Mentalista jugaba y toda la cosa. Bueno, un día el Mentalista no apareció más por Leticia. Pasó el tiempo, yo me retiré de la emisora de Leticia y vine a Radio Super de Cali con Humberto Pava Camelo. No estamos Tato. El jingle, el tiempo de juego. Con Humberto Pava vine a parar a Radio Super de Cali. El relator era Wildeman Muriel. Estando en Radio Super de Cali, un día por el lado del Hotel Intercontinental viene un carrito pequeño. Me pitaban y me pitaban. Yo iba caminando por el lado del hotel y me pitaban y yo, mira, ¿quién no identificaba al personaje? El profesor Kendur. Vivía en Cali. Tenía sus consultorios en Cali, allá nos saludamos, le conté que ahora estaba en Cali trabajando en Super tal. Ese señor resultó siendo después patrocinador del ciclismo, técnico de ciclismo, montó un equipo de ciclismo, él ya falleció en la ciudad de Cali, fue muy, muy amante del deporte, hincha del Deportivo Cali. Y voy a contar una anécdota que no tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con una cosa que me causaba mucha curiosidad. A su consultorio lo llamaban, y esto es de la vida real, Lucho Herrera, Fabio Parra, Ronaldo, a consultarle. Mañana tenemos una etapa subiendo a no sé qué sitio, ¿qué nos recomienda, profe? Y él les decía cosas, pero me sorprendía que muchos jugadores internacionales lo llamaban a consultarle cosas, pues, obviamente de la parte mental que él sabía. Esotérica. Bueno, esotérica, exacto. Me dice amigo del hombre, bueno, paso a Cali y estando en Cali aparece Ricardo Alarcón y Oscar Rentería Jiménez para que vaya a una emisora que era Radio Tropical, creo que se llamaba Radio Tigre. Radio Tigre, Carlos Alberto, tiene toda la razón. Ahí entro al grupo deportivo con Oscar, con los muchachos de Deportes de Cali, Adolfo Pérez, Cuco Roldán, estaba José Hugo Feijó, después el Rocky, Yomaro, que fue alcalde de Cali, también entró ahí el grupo. Tal vez sí, Carlos Alberto estaba en Caracol Cali. El caso es que estuve un tiempo allí con la gente de Caracol y terminé yéndome a RCN Cúcuta, donde me lleva el profe Héctor Urrego Caballero. No puede ser. El profesor Urrego me lleva a RCN Bogotá inicialmente. Yo estoy en emisora Monserrate y me trasladan a Cúcuta a reemplazar a Rodrigo Vázquez Valencia. Lo entrega a Medellín. A Rocky lo trasladaron inicialmente a La Voz del Río Blanco de Ibagué. Medellín, sí. En ese traslado me trasladan a mí a Cúcuta. Entonces yo quedé siendo el relator de la plaza. Mis comentaristas eran Ciro Díaz Urrego, Carlos Humberto Pérez, que todavía está allí. Y Jorge Enrique Rico Orduz. Jorge Enrique Rico, claro. Y estaba Fernando Fonseca, era el comercial. Conclusión, estoy en Cúcuta y un día me llama Oscar Rentería y me dice, mire, ya usted lo van a sacar, es para Venezuela, ya está ahí a que le den un pastorejo y sale. ¿Por qué no se viene y me maneja? Sí, ¿por qué no se viene y me maneja Radio Ciudad de Cali? Acéptame la dirección de Radio Ciudad de Cali y me viene a hacer la parte comercial, que montamos la guerrilla deportiva con un combo tremendo en Cali. Y me pareció muy interesante la cosa. Y de Cúcuta para Cali, otra vez a Cali. Llegué a Cali, estuve allí un tiempo, manejé la dirección de la emisora, estuve integrado al grupo deportivo. Allí trabajaba Carlos Antonio Vélez, pero no en Cali, sino en Bogotá. Y vino un episodio muy bonito que muy pocos conocen. Un episodio que es el Campeonato Mundial de Fútbol, y yo era el subgerente nacional del grupo radial. Me llevan a México a liderar el grupo de la transmisión. Nosotros no teníamos relato como tal del partido, pero se hacía programa desde las 6 de la mañana. Cuando el partido comenzaba, nosotros nos callábamos. Terminaba el partido y otra vez volvíamos a hacer programas sobre el Mundial de Fútbol. Estábamos con Adolfo Pérez, estábamos con Fabio Restrepo Gómez, ya falleció, que era el comercial.
el médico César Augusto Arias, Alfonso Quintero. pero no estaba en esa transmisión, no estaba Alfonso, pero ahí puntualmente en México, ese era el grupo con, tal vez estaba Jorge Luis Cano, que era del grupo radial en Bucaramanga, Cano Cardona, y entonces el episodio tiene que ver con que llevábamos unos días, muchos guardados, no era pandemia, pero llevábamos varios días guardados allá en México, haciendo milagros para poder entrevistar gente, para poder hablar del Mundial, para poder pasar noticias para Colombia todo el tiempo. Tenemos un técnico también, tal vez sea Reinaldo Gómez, no recuerdo bien. El caso es que una noche fuimos a la Plaza Garibaldi a oír mariachis con los muchachos que están todos guardados. Nos fuimos allá a la Plaza Garibaldi. Y al otro día, muy a las 6 de la mañana, había que estar al aire con el satélite listos. Llegamos tarde y nos cogió el sueño a los que estábamos todos concentrados en una habitación. Llegó Carlos Antonio Vélez al mediodía muy bravo, nos regañó. Tuvimos un encontronazo muy fuerte con Carlos Antonio Vélez, muy fuerte. Solamente puedo decir que Fabio Restrepo Gómez, que algunos de ustedes seguramente lo conocieron, que era grandísimo, alto, gordo, gigante, muy claro. Fabio Restrepo Gómez me hizo el favor de separarme de Carlos Antonio Vélez porque el país se hubiera privado de semejante comentarista en la calle de Cholula 84 después de esa pelotera que tuvimos en ese apartamento. Bueno, ¿qué te decía? Palabras que terminan en permuta, voluta, transmuta y piruta. Y triple. Claro, oye, Guillermo. Guillermo, el amigo de todos, indudablemente, y especialmente nuestro, a quien le debo muchas cosas, porque páguele. Ya le pagué, ya le he pagado mucho. Hombre, Carlos sí, Guillo, cuando llegué a Caracol, febrero del 80, Guillermo también estaba allí, en ese grupo importante. Llegamos a trabajar a Radio Tigre y como tercer narrador, en ese entonces Guillermo transmitía los partidos por fuera con don Mario Pozo, los partidos de América y de Cali, y Aristizábal Jairo transmitía los partidos profesionales de la primera, y me tocaba ir a las tribunas y narrar por pedacitos los preliminares. Guillermo, un día de esos, no llevaba ni 3 días trabajando, me ve que salgo y me dice, camine y me acompaña, que tenemos que transmitir el Suramericano Juvenil de Baloncesto, los dos, a 2 voces. Comentaban César Augusto Arias y Adolfo Pérez. Hermano, yo no tenía ni idea de narrar básquetbol. Iba a cumplir 20 años, estaba bisoño para ese tipo de cosas, y me va y me dice, vea, donde yo deje la narración, usted siga y repita lo que yo diga. Mire quién lleva la pelota, grábese los nombres y listo. Pero el tema de Cali, Guillermo, de ese paso luego tan importante que tuviste, y fue prácticamente la catapulta tuya para consagrarte, además de haberlo hecho antes como narrador de fútbol, también en el ciclismo, es el paso a la Luciérnaga ya de ahí de Cali, Guillermo. Ese es un paso importante en tu vida y queremos que hablemos de este. Vale. Le tiro el dato, Guillo, le tiro el dato. Sí. Es que sucede, compañeros, que yo tenía un programa en la deportiva, empezando la deportiva, que se llamaba ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Sí, es cierto. Llevamos a Guillermo Díaz Salamanca, estaba un muchacho Galvis de Cali, buen imitador, el Cuco Roldán, y el programa fue La Locura. Y sucede que Calderón España pasó y preguntó, oye, ¿quién es ese tipo con ese show? Le dijimos, Guillermo Díaz Salamanca. Y caramba, eso fue La Locura, porque al siguiente viernes Yamil lo llevó a la básica y también fue La Locura. Lo pasaron de Pereira a Cali y de Cali a Bogotá. Parece mentira y me siento satisfecho de que esa locura que montó Guillermo en mi programa fue un sprint tremendo para el gran Guillermo que todos conocemos. Claro, Benja, estuvimos ahí toda la tarde de viernes haciendo las imitaciones, y en un momento de esa tarde pasó una cosa. León Gorayev. Aparecieron Jaime Ortiz Alvear con Yamid Amat.
estábamos en pleno programa y Yamil se quedó en la ventana mirando hacia adentro de la cabina y yo estaba ahí haciendo voces y Yamil me llama con la mano, con un dedo, venga, salga de la cabina, yo salgo y pues yo sabía quién era Yamil, pero Yamil no tenía idea quién era yo. Me dice, óyeme, ¿tú quién eres? Le digo, Guillermo Díaz Salamanca. ¿Qué haces? Le dije, estoy trabajando en Radio Capital de todo el Lara y transmito fútbol. Tenemos un grupo con Jorge Enrique Hurtado y Guillermo Alfonso Mejía, entre otros. El caso es que Yamil me dice, tú me podías acompañar hoy a las 6 de la tarde aquí en la básica de Caracol, que tengo un programa que es el remate de las noticias y es con humor. Me gustaría que me acompañara. Le dije, claro, Yamil, con mucho gusto, yo, ningún problema. Me quedé esa primera tarde de... Era viernes. Viernes, sí, Jorge, el previo de la Luciérnaga, más o menos. Ya. Ese fue como el papá o la mamá de la Luciérnaga, ese experimento de Yamil. Y no le brindó nada al padrino, ni le brindó nada, no le brindó nada al padrino, ni le brindó nada. No. Detrás del máster de Pereque. No, ahí había Lucho, ahí estaba don James Buchanan acompañando la mesa de Yamil. Estaba gran tipo, don James. Estaba... El viejo Parra también a veces se iba al programa. Pero en forma. Estaba Juan Harvey Caicedo, alma bendita. Estaba Vicente, ¿cómo se llama, hombre? Vicente Cortés Almeida. Vicente Cortés, claro. Vicente Cortés era parte del grupito. Está un muchacho, Jorge Carrasquilla, de Medellín. Jorge. Carrasquilla, muy bueno. Y comenzamos esa media horita, era media hora, y prácticamente la media hora me la dedicó Yamil. Cuando termina la media hora, Yamil me dice, ¿tú qué vas a hacer? Le dije, no, me voy para mi casa. Me dice, ¿tendrías algún problema en acompañarme? Tengo una reunión ahora con unos amigos, ¿me puedes acompañar un rato? Le dije, sí, claro, Yamil, con mucho gusto. Me fui con Yamil, nos fuimos a un sitio donde hoy está el centro comercial El Retiro. Ahí había un bar pequeñito que se llamaba Gato Negro, y ahí, digamos que en ese bar cabía unas 20 personas. Ahí llegó Yamil, ahí llegó Juan Harvey, ahí estaba Liumar, ahí llegó Julio Sánchez Cristo. Llegó un combo. Ese ratico de Yamil fue hasta las 4 de la mañana que yo salí, más o menos en calidad de bulto, salí de allá. Y de ahí en adelante comenzamos una relación con Yamil que después me dice, mire, lo va a llamar Fernando Barrero Chávez y lo va a contratar para que venga usted para Caracol. Le digo, hombre, Yamil, muy amable, tal. Ya llevaba yo como un mes yendo a acompañar a Yamil. Y Barrero no ha podido llamar hasta hoy porque las comunicaciones, ustedes saben. El caso es que apareció el Grupo Radial y me ofrecieron la gerencia de Grupo Pereira. Entonces, ahí respondo la pregunta de Tato, me voy a trabajar a Pereira y le mando un Marconi, eso se acostumbraba en esa época, un Marconi a Yamil, dándole las gracias, diciéndole Yamil, muy agradecido, tal, muy reconocido. Estoy a sus órdenes desde la gerencia del Grupo Radial en Pereira. Pues yo voy llegando más o menos a sentarme ahí el primer día cuando una llamada, llamé a Mar. Me ha pegado un regaño. ¿Usted qué va a hacer a Pereira? ¿Cómo se ve por allá? Esto es una locura. Le dije, Yamil, del doctor Barrero no ha llamado. No apareció. Dijo, no, esto no puede ser. Vamos a hacer una cosa. No consiga apartamento que usted va a trabajar en Caracol conmigo. Le doy mi palabra que va a trabajar en Caracol conmigo. Por ahora le voy a pedir un favor. Dígame, Yamil. ¿Usted podría ir los viernes a Caracol y ayudarme con las imitaciones desde Caracol? Esa media horita, no decimos su nombre ni nada para que no vaya a tener ningún conflicto con el Grupo Radial. Le dije, bueno, iba los viernes, eso era piratear prácticamente. Yo trabajaba en el Grupo Radial y le pirateaba a Yamil los viernes allá en su media horita. Y allí comencé pues a tener una relación tremenda con la gente de Pereira también, con Yamil, que después me llama, a los 6 meses me llama y me dice, váyase para Cali mañana, que lo está esperando Oscar Rentería, usted va a entrar al equipo deportivo, no consiga apartamento porque usted viene para Bogotá. Llegué a Cali de nuevo, otra vez con Rentería, los compañeros de Cali, y ahí estuve también como casi
yo creo que no alcancé a durar un año. Yo era el relator del fútbol visitante y en efecto Yamil me llamó para Bogotá. Llegué al grupo de Caracol Bogotá a hacer deportes. No me querían Peláez, Munévar, Ortiz, ninguno. Obviamente en esos grupos de deporte, cuando a uno lo imponen, el grupo se molesta. O sea, yo venía impuesto porque Yamil dijo que había que traer a Guillermo Díaz y eso molesta. Molestaba, no sé si ahora también. Ahora no hay grupos deportivos, ya ni los narradores están. En todo caso, un poco de varilla también vale la pena. En todo caso... Oiga, aquí sí cabe el nombre del espacio. Directo y sin barrera. Sin barrera. Oiga, hombre. Y entonces vengo a Bogotá y entro a Radioactiva también por las mañanas al programa La Locomotora y ahí comencé a desarrollar unos personajes, pero para fortuna mía se presentó el apagón. Yo trabajaba en Radioactiva y era parte del grupo de deporte. Bueno, de hecho yo llego y lo primero que hacen, seguramente por orden de Yamil, es mandarme a cubrir los Juegos Centroamericanos y del Caribe a México. O sea que, mejor dicho, si me tenían bronca, eso generaba más bronca. Pero me fui a los Centroamericanos, hice lo que pude, ya tenía experiencia en transmisión de eventos, toda la cosa. Total de que comencé a trabajar allí y allí permanecí en Caracol durante 16 años, 13 de los cuales a bordo de la Luciérnaga, que nace justamente con el apagón, y ahí comienzo a desarrollar un poco de personajes y cosas, pero hay una anécdota en los comienzos de la Luciérnaga. Y me mandan a transmitir, yo hacía la radiomoto en la Vuelta a España, había hecho 2 veces la radiomoto, lo mismo en un Tour de Francia, era mi primer tour. Entonces me mandan a hacer la moto y un día estamos en Bordeaux, llevábamos una semana de carrera. Estamos en Bordeaux, mi grupo era Juan Manuel González, Alfredo Castro, César Augusto Tobón, Marco Tulio Puerto. Había, eso en esa época llevaban capitán de helicóptero, cosas, una locura. Ingenieros, hoy va uno por cada cadena. Y eso. Digamos, más tubo todavía, más directo y sin barreras. Oiga, hombre, entonces estando en Bordeaux, comienzan a atenderme Juan Manuel y todos. Camine, Guillermo, vamos a almorzar. Y como a las 6 de la tarde lo invitamos a comer y le provoca un vino. Y yo decía, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice? ¿Cuál fue la embarrada mía? No entiendo. Le pregunto a Juan Manuel, bueno, a ver, cuénteme qué es lo que pasa. Y me dice, hermano, mire, tenemos orden de Bogotá y se debe devolver, hay que regresar. Juan Manuel, ¿cómo así? Me dice, sí, la Luciérnaga se cayó y nos ha pedido el favor Ricardo Alarcón de que lo devolvamos a Bogotá. Entonces le dije, no, Juan, yo me voy. Yo me voy porque a uno no lo devuelven por bueno, sino por malo. Normalmente pasa que a uno lo devuelven porque cometió una embarrada o por alguna enfermedad o porque le ha ido muy mal, pero no lo devuelven por bueno. El caso es que le dije a Castro, Alfredo, es la primera vez que vengo a Francia, no conozco París, y Castro me ha montado en una camioneta de Caracol de Bordeaux a París, cerquitica, me recorrió París, aquí está la Torre Eiffel, aquí está no sé qué, venga, pare, tómese una foto aquí fue donde murió Diana de Gales, aquí tal cosa, este es el barrio latino, y recorra, y Alfredo se conoce todo, y tiene una memoria prodigiosa. Impresionante. Para las direcciones y todo. Me presentó a París una noche, al otro día me acompañó al aeropuerto, me monté en el avión y me vine con esa amargura y con ese pesar y con ese dolor. Llego a Bogotá a hablar con el doctor Ricardo Alarcón. Le digo, doctor Alarcón, muchas gracias por todo, me voy. Me dice, no, usted no se va a ir. Al contrario, es que se nos cayó la Luciérnaga, necesitamos que usted nos fortalezca el programa. Entonces le dije, pero doctor Alarcón, a ver, vamos a hacer una cosa, me dijo él. Le prometo que lo mando a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Le dije, pero si los Juegos Olímpicos son dentro de un mes, son en un mes. ¿Qué necesidad había de volverme de Europa para volverme a ir para Europa? Le doy mi palabra. Le dije, seguro. Al mes estaba embarcado para Barcelona, hicimos la Luciérnaga desde los Juegos Olímpicos. Son historias que tienen que ver con este proceso de Luciérnaga, historias que tal vez se conocen, tal vez no, pero que son muy curiosas en medio del oficio mío.
Permítame, Guillermo, incorporamos en este programa al maestro Rafael Araujo, a Chuy Pineda y a Jaime Ricardo Gómez, que ya están con nosotros. Claro. Don Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Tiene el micrófono cerrado. Rafael Enrique Araujo Gámez. Ya está al aire. 30, 30, 30, 30. 40 minutos ya. El vibrador. Personaje. De Lucho se despasa. Mucha presión. Hombre, déjenlo ya, hombre. Rafa, tienes el micrófono cerrado, tienes que volverlo a abrir. Hay que abrirlo, Rafita. Rafa, esto no parece tuyo. A ver, no lo veo todavía. No, todavía no. Bueno, vamos a saludar entonces a Jaime Ricardo Gómez en Caracas y a Chuy Pineda. Muchachos. Bueno, Ramón Alberto, un saludo, un gusto conocerle a don Guillermo Díaz Salamanca. Seguramente yo le puedo preguntar por una anécdota hacia un compañero o hacia compañeros, de cambiarle la voz, por ejemplo, digamos, imitando a Benjamín, llamando a otro compañero en las transmisiones, en los días que están en descanso. Le puedo hablar también y preguntarle por un futbolista que le ha marcado y que a usted le ha dado mucho éxito y que a algunos también le ha dado mucha risa imitarlo. Pero más que eso, me gustaría que nos contara de su parte esas anécdotas que están en el baúl del recuerdo y que están muy en la mente fresca para escucharlo, esos que te han marcado para toda la vida. Anécdotas de haciendo voces a un compañero, a un político, a un jugador, etcétera, etcétera. Hombre, primero un gran saludo, Chuy, muchas gracias por la inquietud. Mire, una noche, los martes en la noche, el tema de mi amistad con Yamid es de largo aliento, y los martes en la noche, cuando se podía, nos reuníamos en una mesa de amigos, una mesa redonda, a arreglar el país, a cambiar ministros, a desbaratar cosas y armar cosas, pero al otro día todo seguía igual o peor. No desbaratábamos nada, no arreglábamos nada, no cambiábamos a nadie, pero la pasábamos muy bueno. Una noche esa mesa estaba llena y en la mesa estaba Simón Gaviria. Llena, digo que había por lo menos 20 personas, había conmigo por lo menos 20 personas. Entonces, desde un teléfono sin identificador de llamadas que me prestó en ese momento el ex vicefiscal Jorge Otalora, le marqué a Simón Gaviria y le hablé como su papá, el expresidente César Gaviria. Ese día habían puesto una bomba en Bogotá. Entonces llamé a Simón y le dije, hijo, ¿dónde estás? Entonces, papá, hijo, ¿qué estás haciendo? Papá, estoy aquí con unos amigos, con Yamil. Hijo, estoy muy preocupado por ti. Pusieron una bomba en Bogotá, vete pronto a casa. Y Simón hacía una expresión de asombro y decía, a mí mi papá nunca me llama, esto es muy raro. Pero además un número sin identificar, qué raro, tan curiosa, bueno. Entonces, rápidamente entramos todos en el juego y le dijimos a Simón que había sido yo, pues, y ese fue el motivo de relajo. Y a mí se le ocurrió, llamemos, ¿a quién llamamos? Llamemos a alguien, hagámosle una pega. Entonces se nos ocurrió llamar al que en ese momento estaba manejando, eso se llamaba la Autoridad Nacional de Televisión o la Comisión Nacional de Televisión, Juan Andrés Carreño, que fue presidente de esa comisión. Entonces llamé a Carreño. Y presidente de Santa Fe recientemente también. Claro. Y Carreño no me contestó, pero le dejé un mensaje en el celular. Estamos hablando de un viernes a las 12:30 de la noche. Yo le dejé un mensaje como Álvaro Uribe. Uribe era presidente de la República. Hay gente que no lo sabe, pero él fue solamente 8 años. Entonces le dejé el siguiente mensaje. Doctor Juan Andrés Carreño, estoy necesitando de manera urgente los folders de Telecom. Hágame el favor y mañana por la mañana, 7 de la mañana, lo espero en la casa de Nariño. Muchas gracias. A las 7 de la mañana, Carreño peinado, encorbatado, un sábado con un poco de folders debajo del brazo, llegó a donde el oficial de guardia de la casa de Nariño. Estoy certificado, eso de la vida real. Tengo cita con el señor presidente Uribe. Le dicen, ¿cómo es el nombre suyo? Juan Andrés Carreño. No, señor, no figura. El presidente me llamó anoche, me llamó a la medianoche.
me pidió el favor que le trajera estos documentos. Permítame un momento, yo lo llamo. Señor presidente, aquí está el doctor Carreño que tiene cita con usted. Hombre, yo no he llamado al doctor Carreño. Hombre, yo no tengo ninguna cita con el doctor Carreño. Señor presidente, el señor Carreño dice que trae los documentos que usted le pidió. Hombre, que no le he pedido ningunos documentos al doctor Carreño. Pero él tiene la grabación de su llamada. Hombre, que no ha llamado a nadie. Yo no he llamado a ningún doctor Carreño. Y esa vaina se enfureció Uribe. Carreño salió de allá, salió vuelto nada, se devuelve y comienza a averiguar quién fue. Por allá como a la 1 de la tarde de ese sábado, Carreño me llamó. Me dijo, creo que tengo claro que usted fue el que me hizo la llamada anoche. ¿Cómo se le ocurre? ¿De qué estamos hablando? Por Dios. Juan Andrés. Me dijo, el oso que he hecho, nunca nadie lo había hecho en la vida. Sábado, encorbatado, peinado, engominado, el hombre se pone medio tarro de gel en cada peinada. Y después yo averigué, oiga, Guillermo, de la Moco Elefante. Yo averigué si era verdad o no que había ido, porque teníamos muy buena relación con el secretario de la presidencia, y le hice averiguar a Yamit, y realmente Carreño fue, y realmente Uribe se molestó. Esa, digamos, que es la tomadura de pelo más grande, la anécdota más grande. Bravo. A ese nivel. Bueno, ahora sí, don Rafael Araujo, ¿está listo? A ver. Sí, sí. Rafa. Sí, ya se oye. Hombre, Ahora Rafa, por favor. ¿Me oyerían? ¿Me oyerían? Mira, Guillermo, Hombre, te Rafa. advierto, en este celular he recibido una cantidad de mensajes, porque Guillermo, cuando se presentaba, sobre todo aquí se presentó una vez en el Club San Fernando, me imitaba la narración y el comentario técnico del doctor Mao. Y a cada rato me mandan esa presentación de Guillermo. Es que eso era maravilloso, Rafa, un saludo. Eso era lápiz mongol amarillo, el de negro casquillo, informa el tiempo, 30, 40 minutos ya. Muy bueno. ¿Y el comentario técnico? El comentario técnico del doctor Mao. Llega chupando paleta el alcalde de Cali. Ese es el comentario técnico del doctor Mao, y por eso pagábamos un gol. Oiga, Guillermo, una inquietud. ¿A quién ves ahora como un gran imitador de voces, o a quiénes hay en la radio actualmente? Digo, en la radio actual, hay imitadores de voces, hay compañeros o hay elementos nuevos que a ti te impresionan. Hay unos muy buenos imitadores, y normalmente, Rafa, cuando, por ejemplo, algunas voces que de pronto yo no puedo hacer, yo miro quién las puede hacer, averiguo. Digamos que tengo, por ejemplo, un compañero que se llama Nicolás Serna, que imita muy bien a Yamid Amat. Yo tengo buena relación con Yamid, pero no lo imito. Pero además es que está en un momento de su vida de Yamid en que prácticamente a veces es difícil copiarle muy bien lo que pregunta. Ministro. Entonces, pero este muchacho lo imita excelentemente bien, y yo lo llamo. Por ejemplo, hay un pelado de Cali que se llama Manuel André Paneso, La Monja. Manuel André Paneso hace una tremenda imitación del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Imita también muy bien a Gustavo Petro, por ejemplo. En Bucaramanga hay un muchacho que le dicen Chepchenko, que trabaja con el profe Juan Manuel González, que imita muy bien, en la emisora Onda 5, que imita muy bien a Rodolfo Hernández, el que acaba de ser alcalde de Bucaramanga y que quiere ser presidente, Dios nos ampare. Total de que siempre busca uno, yo por lo menos busco, me gusta abrirle la puerta a gente nueva, que entre y que desarrollen su actividad y su gracia si la tienen. Eso es bueno también para el oficio. Me falta por saludar a Jaime Ricardo Gómez en la ciudad de Caracas. Jaime se integra, ¿qué tal? Buenas noches, Guillermo, un placer escucharlo y de verdad en una carrera donde has hecho prácticamente de todo delante de los micrófonos, en gerencias de emisoras, con el humor. A nivel internacional,
por la cadena Fox, tuviste mucho que ver con los tenores. ¿Cómo nació eso? ¿Qué te dejaron los tenores a ti? Aparte de unos muy buenos momentos, me dejó una anécdota gratísima lo de los tenores. Reunir a Iván Mejía, Carlos Antonio Vélez y Hernán Peláez no era una tarea fácil, pero un día parado en el centro de prensa en el IBC en París en el Mundial del 98, vi venir, nosotros estábamos en Caracol en una esquina, y por este lado venía Iván y por este lado venía Carlos Antonio, y como los dos se odiaban, supuestamente se iban a matar, yo me quedé ahí parado esperando ese momento y dije, este par de tipos se van a matar y yo voy a ser testigo presencial de ese momento histórico cuando muera uno de los dos o los dos. Y resulta que llegaron ahí, a esa esquina, y comenzaron a decirse de todo, calvo, garán, no sé qué, más era usted gordo, tetra, no sé qué, pero solo palabra, y salió gente de las otras radios porque ese escándalo, pero no se mataron. Yo me quedé ahí parado pensando, estos tipos hay que unirlos es hablar de fútbol, ponerlos a los dos a que hablen de fútbol, a Vélez y a Mejía. En ese momento nació esa inquietud para mí, nació esa inquietud y me lo propuse y porfié y luché. Y en una oportunidad que tuve la posibilidad de manejar la deportiva de Caracol, pues convencí a Hernán Peláez y llevé a Iván Mejía a Caracol para que hiciera el curso del fútbol. Y ya teniendo a Iván y a Hernán, apareció una cosa que era la comercialización de Fox Sport, que lo hacíamos con mi señora a través de una comercializadora de medios que tenemos. Comercializábamos Fox, las carreras de Fórmula 1, cuando competía Juan Pablo Montoya. Toda esa publicidad que salía de Colombia en la Fórmula 1 la comercializábamos nosotros. Entonces, en un almuerzo con los vicepresidentes de Fox aquí en Bogotá, un día les dije, hombre, yo tengo ganas de hacer un programa con los tres mejores comentaristas que a mi criterio hay hoy en Colombia, que son, me dice uno de los argentinos, ¿quiénes son? Le dije, Hernán Peláez, que es de Caracol, Iván Mejía de Caracol y Carlos Antonio Vélez de RCN. Pero son muy buenos, son muy buenos tipos y me gustaría que hablaran de fútbol, ¿no? Mándame un piloto, prepárate un piloto y me lo envías y miramos. No le dijeron a nadie que preparara un piloto, me fui a buscar. Ya tenía a Peláez y a Mejía en el pulso, pero me faltaba Vélez, entonces me fui a buscar a Vélez, hablé con Vélez. Vélez me dijo, yo con ese gordo tetra, no sé qué, nunca en la vida voy a trabajar. Entonces llamé a Iván y senté a Iván aparte, le dije, Iván, hay una posibilidad en Fox. Iván me dijo, yo con ese calvo, ciego, tetra, no sé qué, jamás. Y dele con uno y dele con otro y dele. Y entonces un día dije, esto lo solucionamos con Hernán. Entonces le dije, Peláez, hay una posibilidad para hacer un programa en Fox Sports en Argentina, nos van a abrir el espacio, sería como el doctorado de ustedes son los mejores sin duda alguna, pero me ha costado un poco el tema de Carlos Antonio Vélez y Mejía tampoco quiere. Entonces, Peláez, Díaz, usted y sus inventos, Díaz, ¿por qué no te inventas otra huevonada, Díaz? Enfocar a Díaz, enfocarlo, ¿cómo es? Díaz, usted y sus huevonadas, Díaz, inventate otra huevonada. Entonces me convencí a Peláez y convencí a Mejía y logré convencer a Carlos Antonio. Y llamé a don Julio Sánchez Vanegas y le dije que me alquilara el estudio de producciones GES para grabar el piloto. Y acordamos un día a las 7 de la mañana llegar, digamos, mañana a las 7 de la mañana grabamos. Entonces llegué muy temprano, llegué con un sacerdote, el padre con su sotana y su clériman, creo que se llama la cosa que usa acá. Llegué con el padre y estaba ya Hernán Peláez y Hernán me dijo, ¿por qué viene el señor? Le dije, no, un sacerdote amigo, me va a acompañar. Llegó Iván Mejía desde afuera, me hizo salir y me preguntó, ¿ya llegó el ciego, no sé qué? Entonces le dije, hermano, no ha llegado, pero tranquilo, no va a pasar nada, solo vamos a hablar de fútbol. Y después llegó Vélez, acompañado de Narciso Cárdenas, y me dijo, si ya está ese calvo Garán, no sé qué, ese gordo Garán, no sé qué, yo no voy a entrar. Le dije, tranquilo, van a hablar de fútbol, tranquilo. Pues entraron Iván, entró Carlos Antonio, estaba Peláez y yo me reuní con ellos y con el cura. Les dije, bueno muchachos, les voy a pedir solamente un favor, vamos a hablar de fútbol. Si ustedes se van a matar, lo hacen afuera. Y si se van a pegar y si se van a madrear, lo hacen afuera. Vamos a respetar acá el lugar, vamos a hablar de fútbol.
Y Peláez me dijo, bueno, y cuénteme, ¿qué tiene que ver el cura? Entonces le dije, porque como Vélez y Mejía se van a matar, pues de una vez para que el padre les dé la extrema unción. Entonces, esa vaina, eso generó risa, distensionó el momento. El padre fue una ayuda ahí en ese momento impresionante. Grabamos 12 minutos. Creo que es de lo mejor que han hecho ellos tres. Sin duda alguna han hecho cosas buenísimas, pero eso fue de lo mejor. Con mi grabación a Buenos Aires la mandé. Ya me dijeron que en 1 o 2 meses me respondían. A los 8 días me llamó el vicepresidente de Fox Sports y me dijo, Guillermo está viajando para Bogotá, el Chapa Videgain, que es el productor general de Fox en Argentina. Búscate la locación, búscate no sé qué, recoge a Chapa, llévalo, tal, y vamos a montar el programa de una. Entonces le dije, no, ¿cómo así? Me dijo, sí, pero usted hay que montarlo rapidito. Entonces, ya tenía la noticia de que venía el productor, ya fui donde Peláez, Vélez y Mejía, les dije, señores, está aprobado el programa, vamos a hacerlo de 1 hora, va a salir semanalmente los lunes y los viernes. Fue una inmensa alegría, duró 5 años al aire, Los Tenores, y tuve un problema con los abogados de Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo, porque el nombre que yo le puse originalmente era Los Tenores. Y mi idea era que en el campín aparecieran en fotografía Vélez, Mejía y Peláez vestidos de smoking y con un balón, como Los Tenores, Pavarotti y tal. Bueno, viene una carta de los abogados que yo era muy querido, de muy buena familia, que eran muy reconocidos, pero lástima, pero que tenía que pagarles un billete por utilizar el nombre. Y dije, no, pero no es la más mínima posibilidad. Entonces le puse Los Tenores del Fútbol, le quité los 3 tenores, Los Tenores del Fútbol. Así se quedó. El primer programa, bueno, la otra cosa es que me llaman ya cuando tenemos locación en Bogotá, todo estudio, todo. Me llaman de Argentina y me dicen, mire, vamos a hacer el primer programa aquí en Buenos Aires, en el set de Fernando Niembro, aprovechando que hay un partido de Colombia contra Argentina. Dirigía a Colombia Reinaldo Rueda. Entonces les dije, muchachos, el primer programa va a ser desde Buenos Aires, desde el estudio de Niembro. Niembro era figuricísima en esa época. Felices, llegamos a Buenos Aires, nos recogieron los de Fox, nos hicieron el paseo por el edificio, todos los empleados, pues esto es una locura, salieron a recibir a Vélez, Mejía y Peláez, no podían creer. Entonces, el gordo flotaba, Vélez ni se diga, el más asustado era como Peláez, Díaz, ¿qué se inventó? Díaz, ¿a qué me trajo? Conclusión, 5 años duramos a bordo de Los Tenores con estos señores que son tremendos comentaristas. Los tetranores. Óigame, Guillo. Sí, una vez tomándonos unos tragos ahí en el baúl por galerías y había una humareda espantosa y dije yo, qué fumadera de marihuana tan canalla. Eso lo agarró Guillermo y lo impuso en la luciérnaga y algunos no me decían, Benjamín, el dueño del campín, los taxistas, qué fumadera de marihuana tan canalla. Óigame, Guillo, en Uruguay hubo 2 anécdotas en el mismo viaje. La de los lentes, las malas medidas en una óptica y la de unos zapatos grises que usted llevó como narrador de melodía. Yo fui por Caracol. Cualquiera de las 2 es muy buena. No, simplemente mandé a hacer me dieron una fórmula de unas gafas. Entonces las mando a hacer allá en una óptica de Montevideo. Estos eran viajes de 1 mes más o menos larguísimos. El caso es que las mandé a hacer en la óptica de Montevideo. Voy, reclamo mis gafas y yo daba el paso y yo caía. O sea, el sardinel, el andén estaba 1 metro más abajo. O sea, es una vaina loca. Yo no Progresivas. Claro, pero eso era una locura. Pero de otra medida. Claro, eran de otra medida. Dije, no, estas gafas no, esto no está bien hecho. Me tocó con mis gafas viejitas ir a transmitir el partido. Y después, obviamente, me entregaron las gafas mal, de nuevo. Vine aquí a Bogotá y me tocó volverlas a mandar a hacer hasta que quedaron como debían haber quedado. Pero la idea era estrenar las gafas en los partidos que tenía que transmitir desde por allá. Pero bueno, no se pudo, infortunadamente. Oiga, Una anécdota yo no sé si usted recuerda una del ciclismo, ¿les parece? Es que te iba a preguntar precisamente por una, Guillo, que te hizo célebre
Y era la de los bautizos en las vueltas a Colombia con la invitación del cura, esa que fue célebre. Claro, el padre Anselmo, eso se volvió, ese personaje lo llegó a patrocinar un asadero muy famoso que hay en Bogotá que se llama el Surtidora de Aves, porque los dueños eran españoles y les cayó en gracia el personaje del padre Anselmo, pero en la Vuelta a Colombia era muy fácil mamar gallo con los protagonistas de la Vuelta, que no son ni siquiera los ciclistas, sino toda la caravana de acompañantes que va, las modelos, los alimentadores, los mecánicos, es una familia muy bonita, y simplemente con el padre Anselmo les mamaba mucho gallo, y se llegó a volver un personaje tremendo para el tema de las vueltas a Colombia y de hacer lo que se llamaban los bautizos, que era, escogíamos una ciudad, un pueblo, donde estuviéramos todos concentrados cerca, y se hacía en una olla una mezcla de lo que se imaginen, de aceite de carro, de aceite de cocina, de ponimalta o Coca-Cola, cualquier cosa se le echaba a la olla, lo que fuera se le echaba, y con eso se bautizaba cada uno, pasaba y se le iba haciendo su bautizo. Eso era un motivo de fiesta, de alegría, de algarabía. El tema del ciclismo, tengo un par de cosas que son chéveres, porque alguna vez el ciclismo estaba muy decaído y le dije a Darío Arimendi que si me ayudaba a conectar con el gerente de las empresas públicas de Medellín. Y Darío me ayudó y viajé a Medellín, hablé con él y le dije, mire, quiero hacer una cosa, a ver si usted me ayuda, y es reunir a todos los campeones de la Vuelta a Colombia y llevarlos a la Vuelta a Colombia en un carro, pero van con la marca suya, con camiseta, con pantaloneta, todo como si fueran a correr, y corren los últimos 3 o 4 kilómetros, porque ya no están en condición física de correr, pero por lo menos para que el público los vea montados. Y el tipo me dijo, oiga, esa idea me gusta. Le dije, claro, vamos a hacer la Vuelta del Recuerdo, pero no solamente eso. Vamos a transmitir por la cadena básica de Caracol, que había dejado de transmitir ciclismo, vamos a transmitir con Pastor Londoño Pasos y Alberto Piedrahita Pacheco, ese segmento de los viejitos montados en la bicicleta. Sacamos multitudes, fueron todos, Cochise, Pachón, Zamacá, todos los campeones, todos, absolutamente todos. A ellos mismos, a todos los campeones, a patrocinio, en fin, me los llevé a la fiesta de la independencia del 20 de julio en el parque de Flushing Meadows en Estados Unidos, en Nueva York. Andar con ese colectivo era una locura. Éramos 40 o 50 colombianos. Andar con Cochise es una cosa brutal. Eso hace 20 años ya, Guillo. Lucho Herrera, Fabio Parra, claro, pero a todos les conseguí visa. Fui a la embajada americana, conseguí las visas, conseguí los tiquetes, conseguí los hoteles, me los llevé a todos al parque de Flushing, y esa es una anécdota bonita del experimento del ciclismo. No, locuras, María, lo que pasa es que ahora estoy muy quieto, pero yo he hecho mucha locura. Guillermo, un personaje que lo haya marcado a usted en esa caracterización de imitaciones, que realmente haya sido la imitación más, que a usted más le haya gustado, más cumbre. A mí la de don Alberto Piedrahita, porque a él no le gustaba que lo imitara. Entonces a él no le gustaba que lo imitara, y resulta que me mandaban a hacer transmisiones de ciclismo con Alberto, y Alberto, por lo molesto que andaba conmigo, no me decía Guillermo Díaz, sino Gustavo, vamos con Gustavo. Y yo dije, yo tengo que algún día convencer a don Alberto Piedrahita de que lo que le hago no es otra cosa que un homenaje. Y un día hablando con él le dije, don Alberto, sé que a usted le molesta mucho el tema, a usted no le gusta, pero yo no lo hago porque me burle de usted, porque no es así. Sino es un homenaje a su estilo, a su personalidad. Oiga, resultamos siendo tan buenos amigos que don Alberto Piedrahita presentó muchos de los shows que yo hice por todo este país. Hasta en Caracas me acompañó una vez, y en Panamá otra vez don Alberto, en presentaciones por allá. Él era el anchor mío, el que me presentaba cada personaje. Don Alberto decía, señoras y señores, muy buenas noches, un saludo muy respetuoso a la familia colombiana. Esa imitación me gustaba mucho por la ironía y el humor negro de Alberto, por su manera de ser, y porque hacerla no era fácil. Lucho Escobar.
Tenía ahí a Lucho. Un abrazo, Guillermo, un abrazo para todos. Buenas noches. Un abrazo, es de que un madrazo. Hombre, Lucho, Oh, no, un abrazo. No, ese madrazo de Guillermo me lo gané en el 2000, después de los Juegos Olímpicos de Oye, apá, así como decimos los paisas, usted, don Venancio. Guillermo fue mi apá en Bogotá. Guillermo, tengo que agradecerle tantas cosas y tantas puertas que me abrió. Y precisamente dentro de mi Vademecum tenía esa historia, Guillermo, para preguntarte sobre aquel recogimiento de aquellas estrellas con Pastor, con el negro Churio, con quien tuve la oportunidad de compartir hotel en esa vuelta. Sí. Tuve la oportunidad de ir en esa vuelta del recuerdo. Eso fue realmente magnífico, extraordinario. Pero estaba echando un poquito, se puede decir, el cassette de la época. Guillo, ¿de dónde nació esa fiebre suya del ciclismo? Porque usted hasta en los volcos de las camionetas de Pilsen se iba a cubrir la Vuelta a Colombia. Lo que pasa es que en mi casa, mi mamá y mi papá, muy trabajadores, alma bendita, ya no están infortunadamente, pero eran muy aficionados a oír radio, mantenían pendientes del radio y en esa época las transmisiones de ciclismo eran una locura. Eran todo. Entonces, en aquella época yo vivía en un barrio muy cerca de la avenida 68 de Bogotá y la Vuelta venía de algún lugar del Tolima o de Girardot y pasaba por la avenida 68, eso era obligatorio, toda la familia allá parada a ver pasar los ciclistas. Un espectáculo que me parece fantástico porque es 2 horas uno parado esperando, mirando hacia allá a ver si viene, mirando y en un momentico, en un segundo, pasaron. Pero usted espera 2 horas con ilusión a ver ese momento en que pasan los ciclistas. Entonces pasaban los transmóviles, pasaban los carros de Pilsen, Serbunión, pasaba toda esa locura de la Vuelta y desde niño me correspondió ese pedazo. Entonces siempre estuve muy, muy cercano al tema porque me gustaba, pero aparte porque también un tío, hermano de mi mamá, alguna vez compitió, pero no alcanzó a ir a una Vuelta a Colombia completa, se retiró como a la mitad, pero sí compitió en vueltas al sur y Vuelta a Boyacá y tal. Entonces había como esa semillita, esa inquietud, esa espinita por ahí. Pero el ciclismo me encanta, hice 2 campeonatos mundiales también, hice un pedazo de tour, 2 vueltas de España en la radiomoto, entre otras cosas, en el moto mío, o sea, la moto en que yo iba, era un campeón español de motociclismo. Juan Barrancos. Juan Barrancos. Diga, hombre, a mí me daban cambio, yo iba agarrado de esa moto, no soltaba, entonces decía, ¡vamos a la radiomoto, Guillermo Díaz! ¡Ya volveremos a la radiomoto! Yo no entraba, yo iba agarrado, aquí no me suelto que me voy a matar. Oiga, y ese motar, como se le dice en Europa, llamaba Juan Barrancos, y siempre en la mañana, Guillo, ¿recuerda? Se tomaba su doble de brandy. De Calvados. De Calvados, exactamente, Calvados. Sí. Y el hombre después murió, ¿no? En un accidente también, en una carrera, creo que en San Sebastián, en una de las clásicas. Tractomula, ¿no? Sí, de la televisión española. A un carro, sí, se le metió debajo un carro a una velocidad brutal. Oye, ¿alguna vez Memo llamó al presidente Uribe y lo regañó por limitación? No. Al contrario, me pasó una cosa muy curiosa, hombre. ¿Cómo le parece que Bernardo Moreno me llama y me dice, mire, vamos a hacer la fiesta de fin de año de la Casa de Nariño, ¿por qué no nos acompaña? Le dije, ¿dónde va a ser? Me dijo, en Facatativá, en una escuela de carabineros que hay en Facatativá. Le dije, claro, yo voy con mucho gusto, y Bernardo fue también. Y vamos a hacer unas 30 personas. Entonces le dije, claro, Bernardo, no hay ningún problema. Y allá llegué. Y era una mesa a lo largo hacia el fondo. Allá al fondo estaba Uribe con doña Lina y aquí al lado, por los lados, estaban todos los funcionarios. Y yo comencé a hacer mis personajes y no me reía nadie. Y yo comencé a sentirme un poco incómodo, pero comenzaron poco a poco a soltar. Y hubo un momento en que había que hacer la imitación de Uribe. Así es, el tipo no se reía de absolutamente nada. Pero la imitación de Uribe le gustó mucho a doña Lina. Curiosamente, cuando terminé, Uribe me llamó y me dijo, hombre, es que yo estaba pensando que usted me puede ayudar con un problema que tengo con Venezuela.
cuando yo vaya a hablar con Chávez, lo llamo a usted para que sea usted el que hable con Chávez. Pero, presidente, por favor, con mucho gusto. Me gustó mucho lo que usted hace. Me gustó mucho, pero no se ríe. No tiene sentido del humor. No es la expresa. verdad. No expresa, pero lo disfrutó. Entonces me tocó con él, pero al que sí me encontré y me hizo un reclamo fue a César Gaviria hace un par de años en el Nogal. Me vio venir y me dijo: usted me tiene que pagar regalías, lleva 20 años mamándome gallo, ya es justo. Y yo, claro, presidente, pero por favor haberlo dicho antes. Guillermo, hubo un alcalde que algo llamaban o tú le mandabas razón o le pedían unos favores a alguien, de la empresa de Bogotá, de una empresa de servicios públicos, y nunca cumplieron con eso y llamaste un día como el alcalde de Bogotá, ¿puede ser? Hombre, Jorge, puntualmente no recuerdo el episodio, pero no, es que con todo todas las locuras que hacíamos y con toda la sintonía que tenía la Luciérnaga, cualquier cosa que se decía ahí repercutía. Ave María, pero tremendamente, tremendamente. Bravo, Memo. Nunca imitaste a Yamir, pero sí le imitaste tiempo completo, fue a Darío Arismendi. Darío, sí, no, con Darío muy bien y muy buena relación con Darío. Todavía me veo por ahí con él ocasionalmente y con Gustavo Gómez. Óigame, Guillo, hubo una imitación, que usted hizo en la deportiva donde pusimos a hablar a Alex Gorayé y León Londoño. Y ellos habían tenido algún altercado y la risa fue tremenda porque Gorayé creía que lo estaba llamando León Londoño y León Londoño creía que el que estaba en el otro teléfono era Gorayé. Tú hiciste las dos voces, eso fue la locura. Yo imitaba, me salía muy bien la imitación de don León Londoño, alma bendita, en su momento, y esa fue una de las que le encantó a Yamit, le sacó mucho jugo a ese personaje, pero es que don León, pues, ustedes lo recuerdan con esa particularidad que tenía para hablar, se prestaba mucho, o sea, para uno era muy divertido oír las charlas de don León Londoño, cosa, por ejemplo, que no pasa hoy con Jorge Enrique Vélez, que no es tan divertido. Oiga, Guillo, y la invitación del papá de la Chechi. Eugenio Vaina. Oh, hay una dale un pedacito a esa, porque esa es muy llamativa. El pelotero colombiano de los Marlins de Nueva York, en Carrentería. Esta mañana estaba entrenando en el estadio Tomás Arrieta. Ay, hombre. Y el personaje de todo. Sí, dale. Dale, viejo, de todo lo que has hecho, y de verdad, bueno, nos quedan cortas las palabras para resumir tu carrera. Pero si te pusieran a escoger, si en un hipotético caso te dijeran, bueno, Guillermo, usted va a volver a vivir, pero va a tener que escoger una sola actividad. Tú tendrías que escoger entre el humor, entre la narración deportiva, entre la publicidad, entre las gerencias. Si tuvieras que escoger una de las tantas cosas que has hecho, ¿cuál sería esa? No, los deportes, sin duda los deportes. No hay nada más fascinante que la vida de las transmisiones deportivas, del mundo deportivo, de poder acompañar esos eventos, de poder estar ahí, de poderlos vivir, de podérselo contar a la gente. Eso tiene una magia impresionante. Yo creo que preferiría, pero sin duda alguna, ese oficio, que es un oficio muy lindo. Lástima que infortunadamente por el avance tecnológico, por todo esto ha cambiado tanto, pero es un oficio bellísimo, sin duda. Muchachos, no sé si les parece. Memo. Perdóname, ¿Te gustaría volver a comprar una vuelta a Colombia o qué? No tanto comprar una vuelta. Estuve pensando en estos días cómo volver a sacar gente a las carreras. Aquí el tema está complicado un poco, pero habría que inventarse algo como, por ejemplo, que no me disgustaría para nada, traer a Miguel Indurain, por ejemplo, traer a Indurain, traer unas de esas figuras que han sido grandes figuras del ciclismo
y ponerlos igual que pusimos la otra vez a los viejitos. Eso tiene mucho pegue todavía, a la gente le encanta eso, le encanta el ciclismo. Y además dejaron estela en el ciclismo universal Pero por favor. Que por donde vayan, allí todavía recogen. Sí. Muchachos, ¿les parece si escuchamos a María Alejandra con algunas de las opiniones de nuestros televidentes, de nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales? María Alejandra. María. Bueno, creo que Rafael Araujo quería también entrar antes de que entrara Ramón. Rafa. La pregunta que se hizo anteriormente, Guillermo, la radio te dio mucho, te ha dado mucho y te sigue dando. ¿Qué pasó con la televisión? Con la televisión pasó, primero que nosotros dejamos de comercializar el tema de Fox Sport porque Fox pasó a ser propiedad de mexicanos y de americanos y ya no tenían tanta incidencia los argentinos. Entonces el contrato nuestro se termina. Con los mexicanos no tuvimos ningún acercamiento. Estuve muy cerca de manejar el tema comercial de ESPN también, pero tampoco pudimos llegar a un acuerdo. Realmente yo siempre he creído y siempre lo he dicho que mi nicho, mi lugar, mi rincón está más en la radio. Alguna vez hice un experimento con Alfonso Lizarazo, que muy querido, muy amablemente me invitó a ser parte del elenco de Sábados Felices, pero eso es durísimo. Y realmente no es como el humor mío, lo mío es más por la cosa política, más por la cosa de actualidad que contar chistes. Entonces, en ese escenario les va muy bien a los muchachos que son geniales contando chistes, por supuesto, pero yo soy de otro escenario y en la radio me siento muy cómodo. De televisión, pues si aparece alguna cosa, la analizamos, pero por ahora estoy dedicado única y exclusivamente a lo que hago. Memo, creo que ese personaje que usted hizo en Sábado Felices fue Diego Armando Maradona. Claro, con la camiseta en el camerino y todo, calentando el Pelusa. Sí está. Sí. Y una cosa que hicimos, una parodia de Guns N' Roses con jeringa. Que eran unos locos geniales, pero eso es un desgaste bárbaro. A esa gente le toca durísimo, muy duro, de verdad que es muy duro. Y también en televisión Guillermo, hacías El Padre Anselmo también en televisión, creo que lo hiciste, ¿verdad? Sí, y también hice un segmento entrevistando personajes en RCN Televisión y también hice, que me valió el premio CPB de Periodismo los 50 años, una cosa que hice con caricatura electrónica en las mañanas en Prego Televisión, antes de que existiera Caracol Televisión como canal. Era Prego Televisión el que presentaba el noticiero Caracol de la mañana, y ahí mi jefa era Daisy Cañón, era la directora, y yo hacía parte de ese noticiero, ¿no? Y mi mano fue muy famosa en el noticiero Cinevisión. Mi mano salía con el micrófono ahí, mamá me decía, pero yo no lo veo. Yo le decía, mamá, ahí está, Daisy Cinevisión, esa mano es mía. Yo salía en televisión. A ver, intentemos ahora sí con María Alejandra, a ver si tenemos opiniones de nuestros televidentes. María Alejandra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están a todos? Ahora sí, estaba presentando problemas de internet, lo siento. Pero no la vemos, no la vemos. Ay, no se Te está queremos ver. Perfecto. Ya, A a ver si conecto. Hola Ahora a todos. sí. Hola. ¿Cómo María. están? Bueno, por acá tenemos un comentario de Fabiola Antonia Rodríguez. Dice, Salamanca crack, me gustaba cuando hacía la voz de un argentino. Ah, el ídolo. El ídolo. Supongo que es el ídolo. En la polémica. Y tenemos el otro comentario de Néstor Javier Ramírez que dice, excelente para todos. Muchas gracias a las personas que envían por ahí sus mensajes, muy queridos todos. Juan Pablo, en tiempo de adición, también un programa de las redes que está sintonizando en este momento, directo y sin barrera, con Guillermo Díaz Salamanca. Madre mía. Juan Pablo en Nueva York. Juan Pablo, un saludo cordial a todos allá en Nueva York. Por favor, váyanse a las casas, dejen de tirar. ¿Y qué? Estamos en horario triple.
Igualmente, nuestro programa lo está tomando en la web elgolqueseviveradio.com.co en la ciudad de Barranquilla. Así que para ellos vaya nuestro saludo también. ¿Colombianet.net también o qué? Colombianet.com, Rafa Villegas. Colombiasport.net. Colombiasport.net. Muchachones. Hombre, Rafael Villegas. ¿Sabe quién le acaba de escribir mandándole un saludo, recordándolo mucho? Luis Arturo Henao. Hombre, el gran Luis Arturo Henao. Ave María. ¿Cómo hizo usted para aguantarse a Sarrut? Oh, Felipe Sarrut. Historiador, Felipe Sarrut, ¿no? Historiador. Decía Iván, pero es que, mira, Guillermo, mira, le decía Iván Mejía, le decía, Guillermo, es que él no es comentarista, quiere comentar. Míralo, Guillermo, míralo, él no es comentarista. Oiga, pero muy bueno, Sarrut, hombre, gran. Excelente profesional. Y excelente persona, ¿sabe? Gran persona, Felipe. Tiene su programa de Facebook Live por la mañana. Y Mamelín. Claro, ya lo tuvimos aquí a Mamelín Cantore. Hijo putativo de Juan Manuel. Sí. Oye, Guillo, quería preguntarte una cosa. Como todo, creo que quienes estamos en este mundo de la radio, de la comunicación, nos gusta mucho la lectura y sabemos que escribes muy bien, porque lo he visto, incluso produciendo para comerciales y todo esto. Pero un libro en especial que usted, Guillermo, como personaje de la radio, le recomendaría a la juventud que hoy quisiera llegar a un sitial como el de nosotros en un medio de comunicación, ¿qué libro le recomendarías? Más que un libro sobre temas que tengan que ver con comunicación, le recomiendo un libro que es para la vida, porque nosotros solemos apachurrarnos y sentir que nada tiene sentido cuando pasa alguna cosa. La vida es eso, la vida es como un tobogán, ¿no? La vida tiene altas y bajas. Muchas veces estamos en las bajas y nos azaramos y cometemos otros errores. Entonces hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Ese es un libro de un hombre que vivió las peores desgracias que puede vivir un ser humano. Claro, todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, el prisionero, perdió a toda su familia. Sí, aquí está, ¿eh? Librazo, Rafael. Es un librazo espectacular. Y ese libro lo he leído. A nombre de la Gordita del Valle. Lo he leído varias veces. Lo he regalado muchas veces a muchas personas porque ese libro me encanta y le da de verdad sentido a la vida. Y aprendí a leerlo un día que liberaron a un exministro colombiano que estuvo secuestrado bastantes días, Fernando Araujo, un hombre de Cartagena. Y entonces le dijeron, bueno, ministro, ¿usted cómo sobrellevó ese tiempo de cautiverio? Yo tengo un libro que cargo conmigo que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y ese día dije, voy a buscar el libro. Fui, lo busqué y soy ahora un aficionado a él, al estilo de su escritura y a lo que hizo después con una cosa que él llamó la logoterapia, pero que me parece que es una psicología muy bien aplicada para cuando uno pasa ese tipo de calamidades tan dramáticas como las que él pasó. Bueno, Guillermo, el tiempo pues realmente va pasando muy rápido. El programa era de una hora. Va pasando, el tiempo va pasando. Pasa. Ya vamos llegando casi a la hora y media. Guillermo, de todos estos compañeros narradores que se ha encontrado aquí en esta amena tertulia de Directo y Sin Barrera, ¿alguno que a usted le guste imitarlo? Ahí lo tiene, Araujo. Ahí lo tiene. No, sin duda Rafael, porque claro, estaba incluido en esa radio virtual que yo hacía algunas veces en las presentaciones. Obviamente, como la radio ha cambiado tanto ahora, entonces todo cambia y todo pasa, pero Rafael Enrique dejó su impronta en el relato de la ciudad de Cali. ¡Oh! Y el comentario, ¿oíste? Y el comentario erótico del doctor Mao a nombre de Condones Ana Medúo. No, por Dios. No, pero es que había tocado unas cosas del comentario de Oscar Rentería. Juega Juan Manuel Bataglia con una media arriba y la otra abajo.
Y por eso pagaban los clientes, por ese tipo de comentarios. ¿Dónde está Vidales? ¿Dónde está el inspector? Fue el apodo, Palmira Salazar. Palmira Salazar, muy grandes, muy grandes, muy grandes. No, se han hecho cositas en la radio. Por favor, esta radio Oiga, nuestra Memo, ha sido fantástica. muy agradable, pues queremos agradecerle en verdad el que coordina aquí Ramón, pero mañana tendremos al mundialista Sergio Ramírez. Hoy pónganse bufanda porque él se resfría bien. Sí. Para esta semana también como invitado estará Andrés Salcedo y el doctor Hernán Peláez con Oscar Julián Ruiz. Uy, qué bueno, qué bueno. Serán nuestros invitados en esta semana. Esperamos que se pueda dar el tiempo y poderlo compartir con la gente. Me gusta mucho que tengan así invitados de edad, hombre, qué bueno. Queda matriculado, ¿no? Queda matriculado como narrador, Memo. No como invitado, sino como narrador, a directo y sin barrera. Sí, pero Memo, se lo voy a hacer como... Le voy a hacer una pregunta final para que cerremos el programa con una opinión suya. ¿Qué es para usted la radio? Para mí la radio es la vida. Excelente. Ahí cabe todo. Sí. Todo cabe ahí. Así es. Creo que no se necesitan más términos para definir un medio mágico en el que seguimos compartiendo y que ya con estas nuevas tecnologías pues lo estamos ampliando cada vez más. La voz, el respeto que tiene que haber, ¿no? Te queremos, Memo, te queremos y gracias. Es lo que se ha perdido. Gracias, muchachos. Gracias a todos. Un abrazo, Guillo. Un abrazo. Un abrazo, mi tigre. Nos encontraremos mañana cuando estemos compartiendo con el mundialista Sergio Ramírez García.